Buenos días, vamos a empezar con otra de las conversaciones que tenemos en el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Gorre Consulting en Latinoamérica. Y hoy que estamos en la mitad del verano de Chile, pues bueno, tenemos que de Colombia, de Argentina, de España, de Chile. Entonces, tenemos un buen grupo aquí para que arranquemos una conversación muy acalorada, porque estábamos comentando que los que estamos aquí en el hemisferio sur, pues estamos sufriendo un poquito de los calores, sobre 30 grados y demás. Y tú, Daniel, me decía, Daniel de Bueno, me decías Sí. que estaba haciéndote preguntas acerca de cuándo convenía y cuándo no convenía aplicar teoría de restricciones en una empresa. ¿Cuándo arrancar? No, Ah, ¿cuándo arrancar eh, ya? ¿cuándo está el plafón hecho para poder empezar con las ideas de TOC? Ese era un poco, Bueno, porque nos un vas a tener caso, que te voy a contar un contar un poco, caso real. pero lo que pasa es que cuando conviene arrancar, mi primera pregunta antes de escuchar la historia es lo antes posible. Pero es que eso depende de a qué te refieras tú con arrancar. Porque si se trata de arrancar haciendo el análisis y buscando los conflictos para eliminarlos, lo antes posible. No sé qué te refieres con arrancar. Dale. No, me refiero al tema más que nada de producción, porque esta empresa lo que le pasaba es que no podía pasar de vender cierta cantidad y entonces la pregunta que se le hizo es, bueno, pero ¿cómo calculan el precio del producto? Y bueno, hacen la típica del costo de materiales más el costo de mano de obra, y entonces nunca llegaban a un precio competitivo. Entonces les explicamos teoría de restricciones y que lo que tenían que ver era el throughput del producto y que se pasaban, bueno, todo lo que sabemos de cómo decidir si es conveniente o no vender un producto. ¿Eso qué trajo? Sin mirar todo lo demás. Un aumento, digamos, cuando entraron con precios competitivos, que antes pensaban que ellos perdían plata, aumentaron un 50% los pedidos. Por lo tanto, eso se vino a la planta y la planta, eh, ¿qué problema tiene? Ni siquiera saben, ni siquiera tienen el inventario bien. Entonces, eh, nadie registra lo que se consume. eh, Si bien tienen un RP, estaba implementado por la mitad porque decían que no servía, pero cuando empezamos a ver, ese RP sirve, lo que pasa es que no lo están utilizando. Y entonces, ¿qué hacen para comprar ahora? Porque claro, es un caos la planta debido a que le subió la demanda por una decisión tomada en base a teoría de restricciones. Sí, y se puede Y saber el rubro o por lo menos si son sí, productos de metal consumo. mecánica y no, son productos que son equipos de trailers, ¿sí? De distintos tipos que llevan estas máquinas agrícolas, tractores, autos, todos esos trailers que se ponen detrás del camión para llevar equipos, cualquier tipo de equipo. Y bueno, la producción era muy artesanal, pero estaba, digamos, siempre lo mismo y la rentabilidad era muy baja. Y entonces, una decisión de entrar con precios competitivos hizo que toda esa demanda se le meta en la planta y entonces ahora han tenido parada de planta al principio porque no había producto, claro, porque los que compraban más o menos lo mismo. Y ahora, entonces ahora dicen, bueno, no, tenemos que comprar todo lo que vendimos más dos más. ¿Y eso qué es lo que le trae? Como algunos proveedores te venden MOQ, o sea, mínimo order de compra, por momento tienen un montón de productos que no se consumen y muy poco de lo que se consume porque ponele, te venden tuercas, te venden 10.000 o te venden 1.000. Y si le volvés a comprar las cantidades dadas por la lista de materiales que tienen, como MOQ,
al mes vas a tener como 50 cajas de esas o 10 cajas de esas y te va a sobrar para todo el año. Entonces, no, esa sería es la única alternativa que tiene porque ahora hay que empezar a desandar todo el tema de tener control de inventario, ver, digamos, cómo hacer para que si el pañol y todos los almacenes se consuman cuando se vayan produciendo los equipos. Bueno, todo ese procedimiento que tendrían que tener ya ajustado, que sería en el momento de nosotros, ahí es donde yo digo, bueno, si todo ese procedimiento está funcionando, en la película La Meta o en el libro La Meta, todo eso funciona. Entonces es fácil encontrar el cuello de botella, aplicar todas eh, digamos, las ideas de TOCA. Entonces, digo, ¿qué plafón deberíamos tener? O sea, en la película La Meta, el sistema funcionaba porque se ve que el muchacho dice, esto lo podemos hacer en la máquina tal, no, lo podemos hacer en la otra máquina. Bueno, ese tipo de información no existe. Entonces, estamos muy a la deriva aquí trabajando. Ah, Ese es yo te voy a mi cuestionar idea es, alguna, ¿cuál es el plafón? no, te ¿Cuál es el cuestiono piso? alguna de las cosas que estás diciendo, porque yo creo que de todas maneras, eso último que dijiste lo saben perfectamente bien. Saber, o sea, yo no sé si tienen máquina o son, como me dices tú, que es bien artesanal, deben ser centros de trabajo Un y centro de son trabajo, sí. personas que habrá que hacer corte de material, soldadura, Soldar, pintura, soldadura, ensamble, después eh, poner las ruedas, todo ese tipo de perforado, cosas. perforado de cosas para después hacer algún ensamble con pernos, con tuerca. Todo, Sí, corte, agujereado, doblado, todo eso existen unas máquinas que es un departamento que después va soldadura entregando así. y Y pintado. después se suelda, digamos, lo que sería el chasis se suelda completo. Bueno, todo eso está. Lo que pasa es que no hay control. No hay control de producción. O sea, no saben lo que tienen, saben lo que sale por la puerta, pero no saben lo que hay. Bueno, en mi opinión, tú puedes aplicar los conceptos de teoría de restricciones, que ahora teoría de restricciones, uno le dice así teoría de restricciones, pero que te estoy haciendo esta aclaración, pues yo he visto gente que un poquito así como muy estricta al hablar, y entonces dice, eso no es teoría de restricciones, eso es Lean. Sí. O eso no es teoría de restricciones, eso es no sé qué cosa. No. Teoría de restricciones consiste en aplicar el sentido común. Eso es teoría de restricción. En una fábrica como esa, lo que hay que hacer es controlar el WIP, número uno. No es identificar las restricciones, controlar el WIP. No necesita, de hecho, o sea, no sé si te entendí mal, pero los chasis y todas esas cosas lo hacen contrapedido o lo hacen, Sí, es todo contrapedido porque son modelos diferentes. ya, Cada es cliente que te eso es lo que pide te pregunté 3 de antes, estos, ya. 5 de estos, 4 de estos. Entonces el inventario se les puede acumular de materiales, de insumos, materias primas, o sea, Sí, o de es eso. insumos. Ya. Sí, hay chapas en el piso que llegan al techo, entonces, y de algunas hay y de otras no. Bueno, también hay el tema de estandarizar. ¿Por qué ingeniería no utiliza un solo tipo de chapa o 3 tipos de chapa? Hay como 20. Bueno, eso también es parte del conocimiento de ingeniería para Entonces estandarizar y que sea fácil. todas estas cosas son, o sea, te llevan a preguntas. Oye, ¿por qué no hacen tal cosa? Cuando uno dice por qué no hacen tal cosa y tiene una respuesta, es porque entonces te está enfrentando a una contradicción. Inmediatamente que uno se enfrenta a una contradicción, hay una nube ahí. Por lo tanto, teoría de restricciones con la técnica de la nube permite rápidamente definir bien el problema, revelar los supuestos, re- revelar o deducir si un supuesto está equivocado. Entonces ahí es donde tú, Daniel, puedes llegar con un conocimiento como ya les dijiste.
Es que el precio es precio de mercado, ¿no? El precio nunca ha sido costo más un margen, ¿no? Si a ustedes les costara cero, ¿lo regalarían? No. No, es que también hay un cambio, también tengan en cuenta que hay un cambio de gestión económica, o sea, eh, en un año de no importar, digamos, porque todo se licuaba con la inflación, ahora hay que mirar el centavo, porque la diferencia de precios está. Entonces, también hay un cambio de paradigma, hay un cambio cultural, y bueno, pero en realidad lo que yo estoy viendo es que destapamos algo y nos apareció un montón de problemas que lo Mm. tendríamos que haber tenido resuelto antes, Oye, con en todo mi visión cariño, hoy, ¿no? por mis amigos argentinos, con todo cariño. Están aprendiendo lo que es trabajar y competir. Exactamente, sí, sí, eso estoy de acuerdo, porque además se quejan todos los industriales se están quejando de que ya No, no pueden ni ganar hablar, el no me cuarenta por digan ciento mis o clientes, sea, güey. los márgenes eran del 40% y después ibas y le peleabas el precio y te decía, bueno, te hago un 15 de descuento. O sea, ahora pueden ganar un dígito y si te hacen un descuento desde medio dígito. Sí, Así es que, que nada, es un cambio de paradigma. Entonces, todo esto que yo estoy viendo, o sea, todos estos problemas, lo que hace es sacar rentabilidad a la empresa, pero gigante. son Entonces, ¿qué oportunidades. ponemos primero, el caballo o el carro? Arreglamos primero todo lo que es información, No, pero porque lo que falta es contesto, información. o sea, contesto en general la pregunta de Daniel y ahora Daniel Ortiz quiero bien, pero en general mi respuesta es, pero de todas maneras hay que arrancar aplicando teoría de restricciones, entendiéndose por esa frase, el identificar cuáles son los principales obstáculos, los efectos indeseables, los conflictos y hacer pensar a la gente, hacerlos pensar. Y entonces cuando te empiezan con que es que esto no se puede hacer, dice, perfecto, puede ser, identifiquemos los obstáculos y veamos si son insalvables. Siempre, o sea, cuando quieren trabajar y quieren pensar, se puede hacer. Oye, y me lo aplico a mí mismo. Yo el otro día, perdona, Daniel Ortiz, que me acordé de una pequeña anécdota, ¿no? El lunes pasado fui a ver a alguien que estoy recién conociendo y hace un par de semanas yo le dije que yo le tenía un regalo de Navidad que le quería dar, porque es dueño de una empresa, es uno de los socios, una empresa de desarrollo de software. Y yo estaba conversando con él por si podíamos hacer una alianza, y entonces me empezó a contar que, sí, pero es dificilísimo que consigamos horas disponibles de no sé quién ni de no sé cuánto. Y yo ahí inmediatamente identifiqué el típico esquema de las HH y demás, ¿sí? ¿Mm? Y le dije, yo te tengo un regalo, te doy un regalo. Y se lo fui a dar el lunes. Y entonces le expliqué lo de la mala multitarea y cómo estaban desperdiciando por lo menos 30 40% de su capacidad. O sea que de pronto se van a encontrar con que ahora les sobra el tiempo y que eso tiene que ser premiado. Y no sé qué. Y cuando le estaba explicando yo qué es lo que se necesita para aprovechar el regalo, le dije es que se necesita una disciplina que yo muchas veces carezco de ella. Esta es la anécdota. O sea, una cosa es saber lo que uno tiene que hacer, otra cosa es tener la disciplina para hacerlo. Oye, pero si es que es muy tentador, está en la mitad de algo, está escribiendo una propuesta, está resolviendo algún problema, una planilla Excel y te acuerdas de otra cosa y dices, voy a dejar esto un momento y te metes a internet a buscar otra cosa. Y 15 minutos después de haber pasado por 6 temas distintos, uno dice, ¿para qué llegué aquí? ¿Qué está- Yo me lo pregunto, ¿qué es lo que estaba haciendo? Sí, yo estaba en esa planilla. Entonces, mi disciplina
tienen que consistir en que yo no puedo abandonar esta práctica, que la tengo, ¿no? Pero no la puedo abandonar. Aquí están unas hojas de papel que yo siempre tengo aquí al lado, que cuando me acuerdo de algo, lo anoto, pero por tentador que sea, no abandono lo que estoy haciendo hasta que lo termino. Y cuando yo logro hacer eso, al final del día he hecho tantas cosas que realmente la sensación de productividad es magnífica, fantástica. No sé si gané mucha plata, pero he hecho muchas cosas. Y cuando no, al final del día uno llega cansado y se pregunta, ¿qué hice hoy? Ya, bueno. Así que teoría de restricción hay que aplicarlo inmediatamente. ¿Tú qué opinas, Daniel? ¿Qué estás haciendo? Ajá. Daniel Ortiz, hay que ponerle apellido a eso. Vamos a ver. Bien, yo quisiera reformular un poquito la pregunta para introducir una palabra. Entiendo la pregunta de Daniel de Bono como cuáles son las condiciones para aplicar TOC, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Es decir, bueno, ahorita puedo o no puedo aplicarlo, están dadas las condiciones, no están dadas las condiciones. Entonces, ¿con qué? Para eso hay que ir a la base de lo que es TOC y es fundamentalmente para mí una visión sistémica del negocio, ¿no? O de los negocios. Entonces, como sistema, cuando tú entras al sistema y ves, yo puedo aplicar TOC en este punto, entonces es el punto por el cual entraste, pero tienes que ver el sistema como un todo, cuáles son las implicaciones de ese cambio que vas a generar, porque seguramente que aguas abajo te vas a conseguir con algunos problemas y es más, puede estar, tu solución puede estar limitada por algunas cosas que se hacen aguas arriba, ¿bien? Porque es el problema del sistema. Entonces, para enfrentar eso, primero no es concentrarse solamente en ese punto donde identificaste una posibilidad o una oportunidad de intervención, sino ver el sistema y ahí es donde aparece el árbol de prerequisitos. Y dentro del árbol de prerequisitos, donde tú estableces un objetivo, ¿qué pasa si yo hago este cambio? Entonces van a aparecer los obstáculos, que es la palabra clave a la cual se refería Matías hace un momento. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Y dentro de los obstáculos, el más importante y para mí hasta el momento es el que en última instancia uno consigue cada vez que estudia o hace una aplicación de teoría de restricción, en última instancia son paradigmas, ¿no? La manera como la gente hace las cosas es porque sigue un paradigma. La mayor parte de los paradigmas que enfrentamos en teoría de las restricciones no son estudiados, ¿verdad? Por la academia ni cuestionados, simplemente se dan como un hecho aún a nivel académico y para la vida cotidiana. Entonces, por eso se hace tan difícil muchas veces porque hay un choque entre esa verdad que la gente siempre ha creído que es así y lo que nosotros podemos llegar a plantear. Entonces, las condiciones muchas veces tienen que ver con la capacidad o la actitud de la directiva de la empresa, ¿no? La apertura mental para considerar otras maneras de ver la cosa y de considerar unos paradigmas que chocan con los que tienen actualmente. Entonces, las condiciones tienen que ver hasta con la actitud de la gerencia y las condiciones tienen que ver también con ese estudio, ese árbol de prerequisitos en el cual vas a identificar cuáles son los elementos que van a obstaculizar la decisión que viste en primera instancia, pero que posiblemente no genere el resultado porque hay algunas otras prácticas que van a estar ahí presentes. Entonces, entrar sin tener la visión de conjunto, yo creo que va en contra de nuestro planteamiento general. Esa era la idea. O sea, resumidas cuentas, opina igual que yo, hay que entrar a aplicar teoría de restricción lo antes posible. Porque al final de cuentas, todo lo que acabas de escribir es aplicar teoría de restricción. Es Sí, aplicar el pensamiento sistémico, Bueno, las es herramientas que haya que usar nomás, pues. yo creo que pensar que hay un
estado ideal para aplicar TOC, pues sí, es una cosa muy bonita, muy deseable, pero la realidad se aleja bastante de ese sueño. Yo lo que creo, Daniel, es que es una excelente oportunidad. Si ya hicieron lo primero con TOC, que fue modificar su estructura o su forma de calcular los precios, y vieron la potencia de una decisión que, pues, como están diciendo, en principio no la iban a cuestionar porque, pues, ¿por qué? Porque pues, lo hemos hecho 80 años, ¿no? Qué sé yo. Pero también lo relataba Matías, es una excelente oportunidad para mantener al equipo enfocado. O sea, no hay que brincar a resolver los 10.000 problemas que ahora surgen, que si hay que arreglar las compras, que si hay que arreglar el flujo de producción, que no registran las entradas, las salidas. Sí, todo eso es cierto, ¿sí? Y desde la dirección del negocio me imagino que están viendo y sintiéndose muy presionados por ese demonio, porque eso es un demonio regado por todas partes. Eh, Repito, yo creo que es excelente la oportunidad para decirles, hay que enfocarse en hacer una sola. Y entonces esa sola cosa es la manifestación más purista, diría yo, de la profundidad de los 5 pasos de TOC. O sea, ya resolvieron el tema del precio. Bueno, entonces ahora la planta no tiene capacidad. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar ese? No tiene capacidad aparente. A lo mejor el tema de compras es el otro tema que habría que, no lo sé en ese orden. Eh, ir haciendo uno por uno y mantener a la gente desde el principio enfocada. Estoy de acuerdo con Matías que lo que hay que hacer para el MTO es ahogar la liberación de materiales de acuerdo a algo muy básico que son las órdenes. No sé cuántas órdenes tengan abiertas en la Mm. planta, Es una pregunta. ¿Cuántos de esos elementos se venden al mes? Esa es buena entonces, pregunta. entonces yo Antes, pensaría te que lo aclaro, la producción eran 10 mensuales, ahora están haciendo 15 y hay capacidad para hacer 20, 25 si realmente Ya, no, pero aplicamos eso restricciones. es un buen ya, número, es un buen número, porque si fueran 3 o 4, todavía se pueden aplicar estos conceptos, pero con un matiz en el. O sea, yo creo que con eso, 15 20 mensuales, perfectamente bien puede usar el Claro, pero método el tal cual. problema que tenés hoy, el problema que surgió es que tenés parada de planta porque no compraste bien. Entonces los compromisos de 15 se pueden venir como un boomerang No, si no claro, entregás. sí, sin duda. ok, entonces, retomando lo que yo estaba diciendo y contrario quizás a lo que ellos están pensando de arreglemos la casa, ¿sí? No, arranquen por arreglar lo que hay que arreglar, porque si no, y entonces creo que eso puede abrir las puertas a fortalecer la potencia que tiene mantenerse enfocado a través de usar los 5 pasos, de decir, ok, ¿cuál es el problema que vamos a resolver, etcétera? Y además porque, según lo relatas, parecería que van a pasar por el ciclo de los 5 pasos varias veces porque arreglan una, entonces después hay que brincar a arreglar otra cosa o están relacionadas. Entonces, creo que esa es la oportunidad y coincido con que siempre en cualquier sistema es posible implementar TOC. La pregunta más bien para nosotros es por dónde arrancar o cómo hacerlo, porque sí, el gran deseo es que eh, casi todo esté arreglado, pues para lo que haya que arreglar sean unas cositas chiquitas que tienen unos efectos monstruosamente grandes que los equipos directivos, en mi experiencia, no creen que eso sea como muy cierto de que, cambiando solo la modalidad de los precios, eso va
a traernos más más venta. órdenes que todavía son rentables, que dicen, no, eso no es rentable, eso no paga los costos, ¿cómo va a ser rentable? Entonces, pienso que la cosa está más a lo largo de esa dirección Bueno, y una cosa que Daniel sí nos dijo es que sin esas ventas adicionales la planta la tenían que parar por falta de venta. Y entonces eso inmediatamente te dice que sí va a ser más rentable conseguir las órdenes adicionales. no, y Pero además de eso, no siempre es cierto eso. pero muy seguramente en su contabilidad hoy en día, que luce ser la contabilidad de costos Está- tradicional, Tampoco la mayoría de esos productos están perdiendo plata apuesta. en su contabilidad, ¿sí? Mira, yo ahora más concretamente y súper concretamente, como mencionaste eso, lo mínimo de orden para los proveedores, que la tuerca, que el perno, que no sé qué. Eh, Muy probablemente con el criterio de la contabilidad de costos, tratando de reducir el costo de producción, cada diseño debe tener elementos distintos. Entonces, la tuerca de 1 pulgada se usa en tales modelos, pero en otro modelo es la de 3/4, en otro modelo es la de 1,5. O sea, el perno, la tuerca, no sé qué. Y aquí, si uno piensa que el lote mínimo de compra es una restricción real mientras no la logra eliminar con tu proveedor, ¿no? Si te la tienen como restricción, la manera de explotar eso es sacarle el máximo partido a cada lote que uno compra. Por lo tanto, es mucho más conveniente que los diseños compartan materiales y no optimizar en el centavo o en los pesitos, que es una tuerca un poco más grande, un poco más pequeña. O sea, ¿no? Entonces, tener 2 o 3 tipos de elementos estándares que se puedan combinar en todas las posibles diseños que uno tenga. Ya todo esto no creo que se necesite mucho diseño mecánico para calcular todos esos trailers que está diciendo. Entonces, probablemente puedes tener 2, máximo 3 categorías para que compartan los elementos básicos: perfiles, rueda, perno, tuerca, todas esas cosas. Entonces, al hacer esa reunificación, o sea, unificación en pocas categorías, entonces ahora la cantidad de elementos distintos que tienes que comprar son muchos menos. Por lo tanto, el lote mínimo, bueno, está bien, te vas a comprar uno que te puede durar 6 meses, pero ya te dura 6 meses, pues. Ya no tienes que volver a comprarlo durante un montón de rato y puedes Estoy seguir. totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que ahí abrimos otro frente de batalla también, porque hoy día ingeniería tiene su lista de materiales, pero si no tendría que empezar a cambiar y eso trae otro frente más de ataque. A eso O me sea, el refiero, problema es que porque alguien tiene que trabajar. No quiero asustarlo, pero no, no, uno no, va pero ahí es a así, o trabajar. sea, tenés un montón de frentes abiertos porque tenés que controlar los inventarios, puedes ver cómo hacer para comprar un poco mejor, pero ahí necesitas la ayuda de ingeniería para que te ponga la lista de materiales con estandarización de distintos productos, que no usen que Pero usen los a mismos eso tuercas, voy, que pernos. uno, ya, pero una vez que tú conversas con ingeniería o sea, ¿cuál es el criterio para tener especificaciones tan distintas por cada elemento, y que esta tuerca y este perno lo voy a comprar una vez en el año o 3 veces en el año cuando me compren este modelo específico? Y El la criterio pregunta ahí es es, costo. sí, obvio, pero la pregunta es, bueno, si yo cambio hoy la ingeniería, ¿qué día la pongo en funcionamiento? Porque ahora tengo que consumir todo lo que ya compré.
Entonces, bueno, es toda No, una secuencia no, porque el que de puede más ajustes. puede lo menos. Un adagio en derecho. ¿Ya? El que puede lo más puede lo menos. Entonces, si tú ya puedes optimizar con todos estos criterios, o sea, con esto que estamos conversando, condensar las necesidades de esta medida en este grupo, la situación de tener solamente una medida es la menos deseable para ingeniería, pero si todavía están disponibles las otras medidas también son utilizables y están ahí en la bodega. Entonces, pues que las usen, no es problema. O sea, la transición es mucho más fácil a la estandarización que al revés. Porque cuando es hacia al revés, dice, no, es obligatorio que tiene que ser, en vez de 5 SKU de tuerca, necesito 50. Eso es mucho más difícil la transición, porque ahí los lotes mínimos y todo. Pero al revés, teniendo las 50 SKU disponibles, mientras tenga alguno que cae dentro de la categoría y que tiene que caer en alguna categoría de las que se necesitan, se usa lo que está en bodega, pues. No es problema. No. Dan ganas de que a uno lo contraten un mes de gerente y endereza esa cosa con sentido común nomás. Puro sentido común, si esta cuestión no estamos hablando de diseñar cohetes de la NASA, que a todo esto hay una historia que circuló en internet por Fíjate que muchos estamos años. hablando de cosas, muy básicas de ingeniería industrial, como controlar el stock y saber comprar. Sí, Y por eso mi pregunta fue, bueno, y saber normalmente en contar. una empresa, Saber contar. sí, en una empresa eso ya está dado, porque y quieran o no quiera, digamos, es necesario controlar los inventarios. Bueno, pero hay veces que uno se encuentra con esto que no funciona. Entonces, si lo que pasó acá es bien obvio, que al aumentar la demanda, los problemas se multiplican, porque hasta ahora, digamos, lo tenían manejados con sus propias reglas, pero le subiste el 50% las ventas y entonces pasa esto, que ahora es un caos. Todo el Yo le mundo corriendo atrás aprendí, de los productos que no están. eso que acá me recordó, le aprendí a Miguel Álvarez, que fue presidente para Latinoamérica, para las Américas, de Owens, Illinois, una empresa que vende varios billones de dólares. Y me dijo un día, Matías, cuando está escalando el negocio, las ventas toman las escaleras y la complejidad toma el ascensor. Esa cuestión, o sea, tú aumentas 20% las ventas y parece que se te hubieran multiplicado por 10, al 100 o al doble, o sea, al doble o al triple. No, es solamente 20% más de venta. En los árboles de estrategia y táctica de Gorre Consulting, tenemos la táctica es, o sea, la estrategia es lograr el crecimiento sostenible con estabilidad cada vez más robusta, ¿no es cierto? Esa es la estrategia. Y la táctica es construir una ventaja competitiva decisiva y la capacidad para capitalizar en ella en mercados lo suficientemente grandes sin agotar los recursos de la compañía y sin correr riesgos reales. Y entonces uno dice, qué maravillosa idea, man. Qué fantástico. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Entonces, en el supuesto suficiencia, que era, como decía un colombiano, el, el consejo de la abuela. Entonces, bueno, le escuchaste, Jorge, a Andrés decir eso, ¿no? Muy buena. O sea, el consejo de la abuela es, no se olvide el abrigo que después se resfría, ¿no? O sea, no, bueno, Es lo que no se te puede olvidar, que se te va a olvidar. claro. Entonces, en todos nuestros árboles, originalmente decía otra cosa, que después terminó pasando a ser, decía
que una ventaja competitiva se puede construir cuando se satisface una necesidad significativa de suficientes clientes al punto que ningún otro competidor significativo puede hacerlo. Eso era lo que decía nuestro supuesto de suficiencia y bajábamos a las ventajas. Pero yo creo que fue cuando Eli, profundizando en el entendimiento, eh, llegó a la conclusión de que la restricción última era la atención gerencial. Y cuando dice atención gerencial, no solamente son los gerentes, es la atención de cualquier persona dentro de la empresa que tiene que tomar decisiones. Y entonces nos puso la frase original, después la cambiaron un poco, a mí me gusta más la original. Dice, como la restricción es la atención gerencial, o sea, esa es la afirmación. Entonces, si quiere, la discutimos, pero eso para mí está validado. Entonces, el sistema debe operar con procedimientos que sean simples, efectivos y robustos. Simple, que no sea hay que hacer un doctorado para aprender cómo se maneja eso, que se entienda fácilmente y que se pueda hacer. Efectivo, que cuando uno va haciendo las cosas va teniendo el resultado que quiere, y robusto, que el mismo procedimiento sirve en las buenas y en las malas, ¿no? O sea, cuando te cambian las condiciones ambientales, dice, ¿y ahora qué hacemos? Lo mismo. Entonces te vas encontrando con situaciones que te aconsejan cambiarle algo, agregarle algo al procedimiento para que también tome en cuenta esa situación. Entonces, finalmente, mi conclusión es que lo que conviene es ir entendiendo qué es lo que se necesita hacer y automatizarlo lo antes posible. Entonces, cuando tú automatizas, ya no depende de una persona que tenga el tiempo para tomar una decisión. Y cuando vas automatizando cosas, vas teniendo un, un sistema que va funcionando solo y que las decisiones que hay que tomar son cómo lo mejoramos, cómo lo reparamos si es que algo no está caminando y la mejor de todas, cómo construimos la siguiente ventaja. Entonces, sin duda, saber contar qué es lo que compré y lo suma al inventario, qué es lo que usé y lo resta del inventario, o sea, dicho así es insultante y espero que sea y que se sienta insultado y que lo resuelven lo antes posible. Pero es básico, pues, es básico. Hace como 2, 3 semanas atrás hablamos de hay que mejorarlo todo. No, esta es de las cosas que donde uno dice esto es absolutamente necesario para que podamos establecer el procedimiento. Sí. Entonces hay que ir y trabajar en eso. O sea, vale la pena dedicar el enfoque de la gerencia a construir el sistema de control de inventario, por ejemplo. Segunda cosa que vale la pena, la estandarización para precisamente saltarse todos los mínimos de compra. Porque si no tuvieras los mínimos de compra, ¿cuál es el problema? Compra contra los proyectos nada más. Ahí hay otra restricción, ¿cuál es el tiempo de entrega? Entonces, si entre que yo recibo mi orden, o sea, mi pedido, genero la orden de producción, hago todo el despiece y llega la fecha de liberación, no me da tiempo a comprar, entonces tengo que mantener inventario. Y si te ponen los mínimos, probablemente los mínimos son mucho, mucho más grandes que la cantidad de ese material que voy a necesitar para esta orden. Entonces, mejor estandarizar para que un solo material se pueda compartir en muchas órdenes. Entonces se hace la agregación estadística. Y una vez que uno tiene hecho eso, pues yo creo que la automatización es automatizar la decisión de compra basado en amortiguadores de inventario,
donde tiene sentido tener amortiguadores de inventario. Porque tiene sentido tener amortiguadores de inventario cuando tú no sabes cuál es el destino de ese inventario en primer lugar. Y, segunda condición, tiene una probabilidad más o menos cierta de consumirse en un tiempo razonable. O sea, no en 3 años, en los próximos meses por lo menos. Y entonces uno tiene pues amortiguadores y puede automatizar el sistema para que compre cuánto se consuma y que ajuste el nivel de amortiguador con los colores, pues. Y así va construyendo y va aplicando teoría de restricciones. Ya te hablé de como 3 de los, o 2 de las soluciones típicas de teoría de restricciones, pero sin ponerle nombre. Pero sin duda que la número 1 es saber en qué enfocar, o sea, poniéndome de acuerdo con todo lo que han dicho. Saber en qué enfocarse hoy, cuál es la batalla de hoy. Yo creo que la número 1 es saber qué es lo que tiene uno en la casa. Si no sabe lo que hay en la bodega. Sí, las cosas lucen como un negocio que comenzó siendo muy artesanal y fue con el tiempo creciendo. Y en eso, pues, cada quien sabía qué tenía que hacer, los soldadores, los de ensambles, y compras en esos negocios generalmente están en manos de los dueños o algo así, y eso, bueno, va evolucionando. Hasta el momento de ahora que como lo dice Matías, muy eh, groseramente, digamos, ¿qué tienen que aprender a hacer? A contar. Eso. Yo no me imagino la cara que... Después le enseñamos a multiplicar, pues. Pero ¿Te sí es acuerdas cuando él tener, dice, ahora viene la verdadera pregunta, ¿sabes multiplicar? sí, eh, pero sí sí, es decir, retomando lo que hemos dicho desde el principio, el mantener enfocado en el problema de turno que hay que resolver. De turno me refiero al verdaderamente importante para resolver. Eh, pues los va a hacer pensar de una forma muy distinta, ¿sí? Y quizás, pues sin entrar a juzgarlos de por qué no hicieron eso en el pasado, pues no lo hicieron, ya, No, punto. El problema es que lo hay que hacerlo ya. Entonces, dedicar muchos recursos probablemente que antes estaban dedicándolos a otras cosas. eh, en el tema de lo que dice Matías, de automatizar ese primer proceso de cómo comprar, de tener amortiguadores, que tiene una patica que sale a estandarización de ingeniería, esa tentación es gigantesca de, bueno, entonces arreglemos ingeniería y ahí sigue el demonio como la bola de nieve echada a rodar cuesta abajo. Eso, después que arranca, eso no lo para nadie. Entonces deben tener la certeza de decir, ok, ya vendrá el momento en el que tenemos que brincar a ingeniería o si sus recursos son suficientes en ingeniería, pues obviamente lo podrán hacer de inmediato cambiando las cosas y quitándoles alguna cosa que a los ingenieros nos encanta, que es cada diseño es mi creación, ¿no? Cada diseño es una cosa copy-paste en los planos, se acabó. No hay discusiones de esa índole. Sobre todo en ese tipo de industria como aparentemente es, no, es que cada quien quiere un tráiler diferente. Pues sí quiere, puede que lo quiera, pero el modelo que yo ofrezco es este. ¿Sí? tú Que dices cumple con estandarizar el todo lo que producto, usted ¿no? necesita, ¿sí? O sea, Eh, no es que yo no le esté prestando atención, no. o sea, O por sea, aquí puede ser para inclusive entender tu sujeto. más grande la cosa es desde ¿Te me productos escuchas? estandarizados hacia atrás, no sé. O sea, no, que usted quiere uno pintado de color naranja, bueno, ahí tenemos cierta flexibilidad, ¿sí? Pero en general se pintan de negro o de gris o de cualquier color que... ¿Mm? Pero tu sugerencia es estandarizar el producto también para No, 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 fabricar no, no. eso. Yo lo que estoy diciendo, recalcando, es
que por lo que nos relata Daniel, muy probablemente el tema de compras les está interfiriendo en poder concretar esas ventas adicionales que están pudiendo lograr, producto de haber puesto un precio más competitivo, ¿sí? Ya tienen esas órdenes, pero ahora la cosa se les está atascando probablemente en materiales o aquí adentro de la planta donde no están los materiales que se requieren porque ahora hay más órdenes en la planta, es lo que yo he entendido. Ya, pero ya. Entonces, acciones Y hay sugeridas por faltantes, o un sea, consultor aparecen de todo. faltantes porque la demanda subió y el consumo Ah. subió, y entonces lo que antes preveían que lo podían comprar cada mes, lo tienen que acelerar, pero se dan cuenta cuando no lo tienen. Ahora, una cosa que me imagino que les va a comenzar a pasar es lo que sucede en todos los temas de ensamble, ¿sí? Van a comenzar a canibalizar cosas que están ya más adelantadas porque necesitan tornillos, por decir alguna cosa, o pernos. Van a comenzar a tratar de quitárselos a uno para terminar otro, ¿sí? Y eso es como un tsunami, eso hay que atajarlo antes de que arranque. Además, anticipándose que eso es lo que va a pasar. Y la gente tiene en la cabeza, ok, si no puedo seguir progresando con este tráiler, pues, y con este otro sí, pero este tiene las piezas que necesito en el otro, pues lo canibalizo, le quito piezas a este, entonces este queda más atrás en la... No, eso es natural así y sugeriría por lo que relató Daniel que la empresa ha crecido también muy artesanalmente, o sea, su dirección, su forma de ver las cosas, sigue siendo una empresa de familia probablemente. Eh, entonces, pues, Sí, es así, es la segunda generación esta, o la ok, tercera. ok. Entonces ahora se han Y, hecho cargo y quieren cambiar, quieren mejorar, y bueno, se enfrentan a los problemas de la artesanía frente a lo que ujú, sería la ujú. ingeniería. Sí, y recordemos algo muy importante que cuando cambian de ser artesanos, y esto lo explica bastante bien Justin Roth, a hacer especializaciones, perdón, a hacer más flujos que artesanías, donde el artesano, el ejemplo que él da es construcción de zapatos, fabricación de zapatos. Entonces, él teñía los cueros, compraba los cueros, luego los cortaba, los curaba y al final allá después de cortar, pegar, coser, aparecía un buen par de zapatos, pero hacía un par de zapatos al mes, o una cosa así, ¿sí? Entonces, la primera cosa que hay que pensar de pasar de ser artesano a ser industrial, llamémoslo, es la especialización del trabajo. Si no, no hay forma, no hay forma. Y seguramente puedes encontrar por la tipología muchas cosas que son artesanías todavía al interior de la empresa, no, este señor es el que qué sé yo, sabe de la soldadura, del chasis, y entonces él es el único que la puede hacer, o cosas de esa ahí, ¿ya? Entonces, Mucho más simple, mucho más simple. El otro día llamaron a un señor que se había jubilado a ver si sabía dónde estaba tal producto en el almacén. Y le dijo, sí, camina tanto y subí tal escalera y ahí lo vas a encontrar. Y estaba, pero lo ajá, tenía en la cabeza. claro. Sí, además como que, Son digamos, no hay historias un de, almacenista que entrega las piezas, sino cada uno va al almacén y saca las partes. Sí, sí, historias de terror. sí. Bueno, Yo de ese negocio no quiero ser gerente, contrario a lo nada, yo lo sería una pongo. magnífica oportunidad, pero como dice Matías, hay que trabajar y trabajar mucho, Nada, pero mucho, mucho. no sé si hay que trabajar tanto. O sea, yo creo que en un mes puede tener, pues la gente va a estar mucho más contenta cuando tiene menos estrés y las cosas están caminando. Eh, sí, Así concuerdo que, con o eso. sea, no me refiero a que uno llega con un bigotito así corto y que lo tienen que saludar en la mañana. No, llega a conversar con la gente con sentido común y la persona responde.
Sí, como ya Yo lo, estamos sobre el tiempo, yo creería que sí, se lo que se nos acabó el tiempo, sí. hemos recalcado es el tema de la primer aprendizaje profundo, que yo le pondría ese nombre que deben lograr el equipo directivo es, hay que mantenerse enfocados en muy pocas actividades, para que esas pocas actividades y con los pocos recursos que tienen puedan comenzar a tomar la dinámica que requieren. Y eso es una decisión difícil en un principio, pero que tiene todo el sentido después de que uno logra entender por donde arrancamos en la discusión de hoy, que tenemos es que desarrollar la visión sistémica y para eso necesitamos usar los recursos de la mejor manera posible y para eso necesitamos estar enfocados en el problema, o yo diría, exagerándolo, en el o los problemas corticos, dos, que son los que nos van a dar el resultado que estamos logrando. Esa es la gran tarea que hay que hacer con ellos en un principio, pensaría yo, y lo que se derive de ahí, ¿no? O sea, lo que propone Matías, automatizar la parte de compras, porque en principio eso asusta, ¿no? Yo Una partiría cosa que no es automática, con volverla cosas, automática. con cosas simples, como lo que estás diciendo Sí, tú. sí, sí, O sí. sea, hay tres frentes de trabajo para la primera semana. El frente de aprender a contar, saber qué es lo que entra y qué es lo que sale y dónde están las cosas. Y yo creo que no necesito un WMS para eso, pero Mm, la segunda cosa es estandarización para que no sea un dolor de cabeza la primera, que es lo de las compras, ¿no es cierto? Lo que estamos conversando. Y la tercera cosa que basado en lo que yo escuché y que tú dijiste que podían llegar a 25 trailers mensuales, eso significa que en la restricción, que puede ser soldadura, puede ser ensamble, una de esas, no creo que sea otra. Está difícil que sea pintura. O que corte no es, de ninguna manera. Pero puede ser o ensamble, soldadura, cualquiera de esas. En un día de trabajo son capaces de hacer todo el trabajo que necesita uno de los trailers. Y que probablemente si tú lanzas una sola orden, puede demorar 2 días o 3 días en estar lista. Porque no preveo mucho tratamiento térmico de varios días ni nada de eso. La pintura seca, ya. Entonces, en 2 o 3 días podría ir saliendo. O sea, una sola orden, ¿no es cierto? Un solo trailer, suponiendo que tienes todos los materiales y todo. Entonces, basado en todas estas consideraciones, pues yo tendría una primera práctica y después vamos viendo cómo se modifica. Solamente 3 órdenes abiertas. Termíneme una y se abre la tercera. O sea, y se abre otra. Y en el rato que están congeladas, las que no se pueden hacer, pues ahí háganse el full kit, que las compras, que los planos, que toda la historia. Pero fíjate que sentado aquí a miles de kilómetros, pero sabiendo unas pocas cosas, yo creo que es bastante seguro lo que estoy diciendo, que no va a desperdiciar capacidad y que las cosas van a mejorar enormemente, porque teniendo solamente 3 en la planta, la gente mm. ya está enfocada. Opino. Así yo voy y lanzo. Si después Estoy de me dicen acuerdo. que eso no se puede hacer por tal motivo, conversémoslo, pues. Sí, y Bueno, paralelo a eso es parquear órdenes que ya tienen en producción a no, las que no les van a trabajar también. o sea, Esa partecita les asusta, pero la eso se regla de logra 3 abiertas es que si tienen 8 abiertas, elijan cuáles son las 5 que se van a a congelar. parquear. Mm. Sí. Mm. El esquema de full kit está, pero ahí es donde empiezan a correr atrás de la pelota, porque cuando empiezan a hacer el full kit se dan cuenta que no tienen comprado nada. Eso
entonces es síntoma de que el tiempo de procura tal Ujú. vez Muy largo. está muy justito, bueno, pero no, no. Y yo creo que andan corriendo porque están tratando de hacer el full kit para liberar lo antes posible. Sí. Esa es la cosa. Entonces, para liberar mañana, claro que no tienes tiempo. Pero si para liberarte quedan, o sea, tiene 10, ya hay 3 en producción y mañana todavía no se va a terminar ninguna, las otras 7 tienen por lo menos una semana de espera. O sea, la más urgente a lo mejor va a liberarse en 2 días, en 3 días más. Pero la última tiene 2 semanas, 3 semanas para comprar las cosas con calma, weón. Sí. Y si además estandariza, entonces lo más probable es que la procura de las primeras órdenes ya satisface la siguiente. En todo caso, yo sí mantendría de todas maneras amortiguadores de las cosas de uso más común y las cosas que son más caras de pronto se compran contrapedido, ¿no? Pero solamente pensando en si fuera un caso así, pues no escuché que necesitaran motores ni nada de eso, sino son esto ya. Entonces, perfiles, planchas, todas esas cosas uno las puede mantener, inventario, todo eso. Bueno, en fin, eh, más rato te pasamos la boleta, po. Excelente. Ya, nos veremos. Muchas gracias por esta conversación de hoy. Estuvo interesante para explorar de nuevo lo que significa enfoque, pero en un caso súper concreto. Nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere, y les deseo excelente semana a todos, pues. Muchas Chao, un gracias. gusto verlos. Adiós. Saludos. Buen tiempo. Chao.